Bueno, ahora vamos a pasar con Edgar Beltrán. Edgar Beltrán está en el Centro Médico de la Raza. Edgar es prácticamente de nuestra generación. De Edgar lo que tiene es que siempre ha sido un tipo muy innovador, siempre, nunca se le cierran las puertas y eso es algo que es muy importante. Él hace mucha mini perk y te hace prácticamente mucha cirugía percutánea. Edgar, es un gusto que estés con nosotros, que puedas darnos un poco de conocimientos y me da mucho gusto que nos des todo este gran concepto de PERC. Muchas gracias a todos mis amigos de la sociedad. Siempre es un placer trabajar con ustedes. Y la verdad es de que, bueno, pues yo siempre he sido un apasionado sobre la cirugía percutánea. Es mi cirugía favorita. No es secreto para nadie. Y bueno, vamos a hablar les voy a compartir ya mi presentación para irnos rápido. ¿Qué les parece? Vamos a dividir la plática básicamente en dos. Primero, los pasos para hacer nefrolitotomía percutánea y lo segundo, hablar rapidito sobre la miniaturización de la nefrolitotomía percutánea. Así es que, Charlie, me voy a arrancar. Ahí les va. Antes que nada, los conflictos. Arránquese, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, los conflictos de interés, ya saben que eso siempre es fundamental. Antiguamente hacíamos cirugía abierta para extraer las piedras grandes del interior del riñón. Yo creo que a muchos de los residentes, que es para quienes va enfocada esta plática, no conocen ya este tipo de cirugías, de cirugía de pielolitotomía ampliada tipo Gilbernet y ese tipo de cosas. Hoy día lo que se hace para las piedras grandes, 2, 3 centímetros en el interior del riñón, es hacer cirugía percutánea. Entonces, esto es lo que tenemos actualmente, es la indicación más precisa que está en todas las guías. Y es muy importante conocer la anatomía, porque si se dan cuenta en ese famoso estudio de Sampaio, donde podemos ver la anatomía vascular de los riñones, es un hecho que la cirugía percutánea va a tener sangrado, siempre. Yo lo considero que es una cirugía que siempre sangra. Entonces, lo que pasa es de que no es lo mismo que tengamos un paciente que se puede compensar con soluciones intravenosas a tener un sangrado que ya es clínicamente significativo, en el cual necesitas transfundirlo o incluso proceder a hacer otras cuestiones. Por lo tanto, conocer la anatomía y la anatomía de mi paciente es fundamental para poder prevenir las complicaciones. No solamente por las relaciones con los órganos vecinos, la pleura y todo lo demás, sino porque, ya se frenó la charla, jaja, qué divertido. Porque esto es lo que va a hacer la planeación preoperatoria. Fíjate, ya se trabó. Déjenme. Qué divertido. Voy a dejar de compartir un momento. La planeación preoperatoria es lo que nos va a dar la clave para que todo salga bien. Entonces, evidentemente, la anatomía de los riñones, voy a forzar la salida de la presentación, que yo creo que como la dejé mucho tiempo abierta, se quedó así. Denme un segundo. Se pasó. Sí, disculpen. Aquí estamos con tiempo, no te preocupes. Conocer la anatomía del paciente es fundamental y la planeación preoperatoria, pues yo creo que es básica. A ver, creo que ya tienen la presentación, ¿verdad? Sí. Ya. Vamos a ver dónde íbamos. Entonces, bueno, no solamente tenemos las arterias segmentarias del riñón, las arterias interlobares, las arterias arcuatas, sino también tenemos un gran arco venoso rodeando a todo el riñón. Por eso la descripción de la famosa línea de Brodel nos permitiría tener un acceso en un área muy específica donde las posibilidades de sangrado no fueran tan altas. Por lo tanto, algo que es fundamental es ubicar perfectamente la papila, porque va a ser el sitio en donde nuestra punción nos va a permitir ser mucho más exacta. Entonces, esto que nosotros vemos aquí en el diagrama es lo que debemos de buscar, que tratar de hacer la punción siempre a través de la papila. Entonces, algo que es muy importante y algo que a mí yo tomaría mucho en consideración para la pregunta que hizo alguno de los médicos, era una piedra ubicada en el cáliz inferior. Sin duda, la anatomía preoperatoria, que es lo que nos decía Julie, es importante conocerla para poder definir cuál va a ser la mejor alternativa de tratamiento, si una cirugía flexible o un tracto miniaturizado. Por lo tanto, conocer la anatomía, la angulación que existe entre este infundíbulo y la pelvis, qué tan largo es el infundíbulo, el ancho del infundíbulo, nos va a permitir saber con anterioridad cuál va a ser nuestra conducta a seguir y la metodología que debemos de tener en cuenta. Todos sabemos que los sistemas caliciales más o menos entre 7 y 11 sistemas caliciales en cada riñón, pero la anatomía es muy variable.
es muy importante conocer entonces que el mejor acceso va a ser siempre un acceso en un cáliz posterior. Y bueno, por ejemplo, no es lo mismo tener estos infundíbulos muy delgados, aunque sea un cáliz posterior. Es muy probable que cuando hagamos la dilatación de este sistema tenga mayor posibilidades de que hagamos un pequeño desgarro y pues esto genere sangrado. Cuando me preguntan cómo sé que existe cómo puedo diferenciar en un sistema posterior de uno anterior, siempre hago referencia a este estudio de Marshall Stoller, que si bien es cierto es que no tiene muchísimos casos, utiliza tomografía en más de 96 sujetos para tratar de identificar cómo son en su mayoría los sistemas tanto superiores como inferiores. Y entonces en este estudio el doctor Stoller básicamente les dice que hay los cálices tipo 1 y cálices tipo 2. Cuando tú lo ves en que sería el equivalente a una urografía excretora o la fase excretora de la urotac, el primer cáliz que tú encuentras de abajo hacia arriba, ese es un cáliz 1. Y casi siempre el cáliz 1 es un cáliz anterior, por lo cual no sería el ideal para hacer de primera entrada en la primera punción. El cáliz número 2, el que está marcado aquí, ese sería como el ideal porque casi siempre va a ser un cáliz posterior. Y el cáliz 3 tiene algunas variaciones, pero en general también es posible que se trate de un cáliz que está anterior. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando hablamos del cáliz superior, pues es más fácil porque ya nada más se dividen en lateral o medial. Entonces, bueno, eso nos va a permitir el acceso. Nosotros utilizamos este sistema de sistematización, valga la redundancia, para llevar a cabo la cirugía percutánea, en donde 10 pasos nos permiten definir con toda exactitud la reproducibilidad del procedimiento. Evidentemente, hay partes de la cirugía que son mucho más complicadas y tienen más peso al momento de evaluar a nuestros médicos. La punción de cavidades, las guías en cavidades y la dilatación y formación del tracto es prácticamente el 60 de la calificación, lo que nos va a permitir definir cuando el médico está ya competente o muy competente o definitivamente si no tiene todavía desarrolladas las habilidades para poder hacer una cirugía percutánea. Entonces, antes que nada, todos los elementos que debemos tener. Pues lo ideal sería que siempre debemos tener una mesa radiolúcida y lo ideal una mesa de este tipo, que es como muy larga y que nos permite tener todas las posiciones que nosotros deseamos. Contar con un arco en C, con su intensificador de imágenes, el material para la dilatación y seleccionar muy bien la energía que vamos a utilizar para la fragmentación. O sea, es como que lo ideal es los requisitos mínimos indispensables. Estos dos arcos en C que vemos aquí son distintos. Estos nuevos arcos en C que tienen esta forma del intensificador de imagen nos permite pulsar mucho más la radiación, gastar mucho menos radiación e incluso colimarla muy bien. Entonces, bueno, pues siempre lo ideal es tener el mejor equipo y el más moderno. Pero ¿qué más me gustaría tener a mí? Lo ideal sería que yo tuviera una de estas pierneras neumáticas, pero la verdad son muy caras, cuestan como 120,000 pesos. Yo lo que hice fue comprarme unas pierneras de este tipo, que son parecidas y pues las tenemos ahí disponibles. Todo lo que sea para posicionar al paciente, ya sea que hayamos decidido hacer una cirugía en prono o en supino, pues es fundamental para la protección de nuestros enfermos. Y bueno, si ya decidimos, hay ese tipo de métodos para ajustar al paciente, si lo tienen, me gustaría tenerlos, yo creo que a todos, y tenerlos sería lo ideal. Y por supuesto el ultrasonido, un ultrasonido al lado para poder hacer nuestras punciones guiadas por ultrasonido y tratar de disminuir la radiación, que realmente yo a la radiación no le tengo tanto miedo, pero ese es otro tema. Evidentemente los métodos de fragmentación, lo más sencillo y lo que casi siempre nosotros utilizamos es un litotriptor neumático. Me gustaría tener a la mano siempre los litrotriptores más nuevos, ¿no? Como el Trilogy o el Shockpulse, del cual tuvimos ya la oportunidad de tener alguna experiencia, pero no siempre lo tenemos disponible. Y hay gente en otras partes del mundo, pues que se preocupa más bien, pues a ver, ¿cuál voy a usar esta vez? ¿Voy a usar un láser de Olmo, como el que está allá, el 120? No, voy a probar el láser de Tulio, ¿no? Para ver qué tal nos va. Entonces, evidentemente tenemos que adaptarnos a nuestro país y a lo que tenemos en cada una de nuestras instituciones. Pero lo importante es que contemos con todos los instrumentos para que podamos ofrecerle al paciente un procedimiento que sea seguro. Y entonces es lo que yo decía, la planeación preoperatoria nos va a permitir definir, este paciente lo voy a hacer en prono, este paciente lo voy a hacer en supino, tengo que saber si las cavidades están o no dilatadas, porque eso va a ser muy importante al momento de hacer el procedimiento. Decido hacer una punción del cáliz superior y después bajar, o la clásica punción del polo inferior. Voy a hacer una o más de una punción. Es un cáliz anterior y puedo puncionarlo. ¿Qué técnica voy a utilizar? ¿Qué técnica voy a dilatar? Este que vemos aquí en esta imagen es el doctor Ariol Angier y él se encuentra como jefe de litiasis en Pushberg.
Y vean, esto es lo que se puede conseguir con haciendo planeaciones preoperatorias super padres, con modelos en 3D, y bueno, en los casos sobre todo que son muy complicados o de un difícil acceso. Entonces, siguiendo los pasos que les mostré al principio, los pasos fundamentales, y aunque a veces los médicos recientes no se dan cuenta, desde el acomodo de la sala, no es lo mismo tener a un paciente para posición prono o para posición supino. ¿Dónde va a ir el arco? ¿Dónde va a ir la torre? Hasta eso tenemos que hacer una evaluación. ¿Dónde decidimos colocar el arco en C? Por ejemplo, en este esquema de posición supino, donde decidimos dejar el arco del mismo lado del cirujano, pero también puede estar del otro lado. ¿De qué va a depender? De la planeación preoperatoria, por lo cual es fundamental. Fundamental mantener la ergonomía de todo el personal, que todo el mundo esté viendo siempre lo mismo. Por ejemplo, en este caso donde decidimos utilizar el arco en C del mismo lado del cirujano. Pero insisto, eso siempre va a darse gracias a la planeación preoperatoria. Y pues, incluso también del arco en C que tengamos disponible para ese día de la operación. Todo eso es fundamental y todo eso se evalúa. A lo mismo, acomodar al paciente. Hay tantas variaciones en la cirugía percutánea, en el acomodo, en las formas, que si utilizar una o dos bolsas, que si solamente utilizar una, el acomodo en prono con los rollos en posición horizontal o en posición vertical, muchas veces va a depender del sujeto, de la anatomía, del índice de masa corporal. Todo ese tipo de cosas hay que irlas evaluando y tenemos que conocerlas antes de llegar a la sala de operaciones. La punción de cavidades renales. Básicamente, para poder conseguir eso, tenemos que contrastar nuestras cavidades. Y para eso tenemos dos alternativas. O bien utilizar simplemente un catéter open-end y listo, o utilizar un balón de oclusión. A mí personalmente me gusta mucho usar el balón de oclusión, pero tiene ventajas y desventajas. Una de las principales ventajas es que te ahorras contraste, porque solamente puedes pasar un pequeño bolo y con eso puede ser suficiente. Además de que en teoría, bien colocado en el uréter, evita que se emiten los fragmentos, no se te migran los fragmentos. Sin embargo, le estás agregando costos al procedimiento. Donde quiera que estés, pues siempre el costo y lo que le puedas ahorrar al paciente va a ser en beneficio. Además de que no se crean, tiene su chiste, que presento aquí, es de una marca que es la marca Cook y es muy fácil de poner, es casi como un open-end, pero hay otro de una marca de Boston Scientific que necesitas una guía 0.25 y la guía es súper delgadita y tienes que colocar primero la guía y después colocar el catéter. Entonces, no se crean, tiene su chiste. Además de que cuando utilizas el balón de oclusión, al cerrar muy bien, puedes llegar a aumentar la presión adentro de las cavidades renales y eso puede ocasionar un reflujo pielovenoso. Entonces, otra vez, hay dos formas o dos métodos para administrar el contraste, ya sea que lo utilicemos en forma de bolos directamente inyectado con la jeringa o colocar una infusión, colocarlo en una bolsa y dejarlo que por goteo todo el tiempo esté pasando. Eso puede ayudar mucho cuando se están haciendo las punciones guiadas por ultrasonido. Y aquí también puede venir el uso o no de colorante. Si yo tengo colorante, lo utilizo, pero en las últimas ocasiones que ya nos habían dado azul de metileno que no estaba estéril, la verdad es de que no es como tan buena idea, entonces pues no siempre decido utilizarlo. La punción de las cavidades renales. Para poder conseguir la punción de las cavidades renales tenemos que tener una aguja y básicamente hay dos. La aguja de Chiba, que es la tradicional, aunque hay dos formas. La aguja que tiene el corte recto en la punta, que esa es la original, la aguja de Chiba, y la aguja que tiene a punta de diamante. Eso es muy importante porque a veces ya conseguiste el acceso, ya lograste haber entrado a las cavidades y estos cuantos milímetros pueden estar dentro de las cavidades, pero la parte donde se saca, cuando sacas el mandril, puede ser que ya esté afuera. Entonces eso siempre hay que tenerlo en mente cuando estamos utilizando este tipo de agujas. También es muy importante, cuando se utiliza la punción guiada por ultrasonido, tratar de contar con estas agujas que les llaman sonotip, que lo que permiten es que, no sé si alcanzan a ver estos puntos en la parte de más cercana de la punta, en teoría nos ayudan a ver mejor las agujas durante el ultrasonido, durante el uso del ultrasonido. Y finalmente tenemos la aguja de Mitty Pollack, que realmente a mis amigos del siglo XXI les gusta mucho usarla. Aparentemente es una aguja que, bueno, es más sencilla para ellos. Tienen la parte más delgada en la punta y después tienes que avanzar. Es una aguja de 3 componentes. Realmente muy poca gente la utiliza. Lo que es cierto es que debemos de seguir estas 3 reglas para conseguir una buena punción. Idealmente siempre tiene que ser en un cáliz posterior o en un cáliz anterior que está bien planeado, que está fácil de acceder y que, bueno, es sin tantos riesgos. La punción debe de ser a través de la papila
y esto va a evitar que tengas el sangrado al momento de la punción, solamente con la punción. En cuestión de las técnicas, para mí solamente hay dos técnicas, triangulación y ojo de buey o bull eyes. Existen algunas técnicas mixtas, que es cuando haces alguna variación a alguna de estas dos técnicas originales. Ya sea que simplemente dejes el arco en C fijo y no lo muevas para nada, sería una técnica en un solo plano, o cuando tienes los arcos de movimiento, ya sea buscando un segundo plano para localización de la profundidad de la punción, ya sea que lo muevas en una posición antero-posterior o bien céfalo-caudal. Y ya sea que hagas angulaciones de 0.15, 0.30 o 0.90. Eso está relacionado básicamente con lo que tú puedas hacer. A veces, como en mi caso, que tenemos una mesa que no me permite hacer los movimientos de 0.90, pues yo en el 2007 dejé de intentarlo y dije, pues eso no lo puedo hacer porque la mesa no me lo permite. ¿Cómo se hace triangulación? Básicamente triangulación, lo que hacemos es colocar 3 puntos y esos puntos van a estar fijados gracias a la fluoroscopia. Para poder definir claramente dónde lo vamos a hacer, vamos a tener un primer punto donde está la piedra, vamos a mover nuestro arco, vamos a tener un segundo punto, y entonces por eso mucha gente utiliza esta técnica de utilizar las agujitas. Utiliza las agujitas como una marca para tener en cuenta la distancia que hay de punto A a punto B, la distancia que hay de punto B a punto C, y más o menos son puntos equidistantes. Esta sería la técnica de triangulación. No hay mejor forma de entenderla más que estando en quirófano. La técnica de bull eyes o la técnica de ojo de buey, lo que hace es de que básicamente ubica de primera instancia el cáliz deseado, teniendo el arco más o menos unos 30, 20 grados o algunos grados hacia el cirujano. Ubica el sitio de la punción y lo pone en forma recta, utilizando casi siempre un clamp para no irradiarse las manos. Posteriormente, el arco regresa a una posición de 0 grados y lo que verificamos es la profundidad de la punción. Básicamente, eso es lo que se hace. ¿Cómo poder planear, cómo poder practicar esto? Para mí, uno de los mejores o el mejor método para poder practicar es utilizar este modelo que utilizan en la Universidad de Michigan y que se utiliza en todos los Stone Institute. Tiene algunas desventajas. La desventaja es que cuando pasa cierto tiempo, este gel balístico se va haciendo muy duro y entonces ya va perdiendo su utilidad. Lo que se utiliza aquí es una cámara web que va conectada a una computadora y este modelo tridimensional que nos permite hacer todos los movimientos, tanto que hay todas las técnicas de reproducción de punción, ya sea que queramos hacer triangulación o que queramos hacer bull eyes, y nos permite ubicarlo sin radiación, hacer la punción. Entonces nos permite la práctica de las diferentes técnicas de punción. Para mí es el mejor modelo que hay para aprender a hacer estas técnicas. Y además de que, pues si se dan cuenta, ahí si le echan un poquito de imaginación y ganas, estos modelos de gel se pueden hacer en casa. Hay varios métodos, varias técnicas que los dentistas hacen frecuentemente. Y este pues, es más que una camarita web, la verdad es que es muy, muy útil. ¿Qué otros métodos hay? Bueno, pues ya como que el tope de la gama es este que vemos aquí, que es el PERC Mentor. El PERC Mentor es de una compañía que se llama Symbionics, son de Israel, y ellos lo que utilizan pues es tecnología adaptada al procedimiento y utilizan simuladores para varias cosas, para cirugía vascular, para ureteroscopia, para un montón de cosas. Evidentemente ellos tienen un equipo que es el PERC Mentor, que es donde nosotros podemos hacer las simulaciones para cirugía percutánea. Tienes varios casos, tienes diferentes grados de dificultad y aquí es donde tú puedes hacer las simulaciones. Es un equipo muy costoso, muy caro. Nuestros amigos de siglo XXI diseñaron un equipo que se llama iPerc, que bueno, pues es un buen método utilizando un celular y una serie de instrumentos que van conectados a la energía, que cuando tú haces la técnica de triangulación se prende un foquito. Y bueno, hay algunos otros más en el mercado, pero para estos que tienen en el interior un riñón, pues tienes que utilizar radiación para poder practicar y eso ya no lo hace tan práctico. Algunos otros más, como mi amigo Mohamed Lesrek de Marruecos, que utiliza unos dedos de guante y utiliza un proyector para generar un poco de sombras. Yo creo que todas esas cosas son válidas. Pero este es el futuro. El futuro para la práctica es la utilización de la realidad virtual. La compañía Marion Surgical tiene un par de años en el mercado intentando generar estos nuevos elementos que gracias a la realidad virtual, gracias a la utilización de unos lentes 3 de realidad virtual, VR, vas a poder ver todo el escenario de tu paciente, tanto en prono como en supino, y vas a poder hacer las prácticas de simulación para que tengamos habilidades previas.
Una vez que ya logramos la punción de las cavidades, pues tenemos que utilizar una guía. Para mí la guía ideal es utilizar una guía híbrida como la guía Sensor, porque en la punta es bastante hidrofílica y tiene bastante rigidez, lo cual nos facilita el paso. Hay gente que prefiere utilizar directamente una guía hidrofílica porque es mucho más fácil de que se vaya hacia el uréter, no siempre se consigue. Y hay algunas otras guías como la Rio Tracer o como las guías Zebra que dan un poquito más de dureza, son un poquito más duras, son stiff, y eso te va a permitir hacer una dilatación con balón mucho más fácil porque va a pasar y va a dar cierta dureza. En ocasiones en pacientes que tienen cirugía previa, lumbotomía o alguna otra cosa, puede llegar a ser de utilidad contar con este tipo de agujas que tienen como una hoja de bisturí en la punta y va a permitir hacer una fácil dilatación de las aponeurosis que tienen fibrosis. En India les gusta mucho utilizar estos dilatadores faciales que tienen punta en forma como de tornillo. Entonces, bueno, yo la realidad es que no creo que eso haga una diferencia significativa. Algo que, pues, es como una técnica que se puede utilizar es que a mí me gusta siempre utilizar guantes de protección radiológica. Y aquí rápidamente hago una demostración de que a veces cuando vamos iniciando en cirugía percutánea, podemos hacer la incisión directamente donde ya decidimos que va a colocarse la aguja y con el dedo, como cuando están haciendo retroperitonoscopia, movilizar el riñón. Y eso tú lo ves ahí en las pantallas de la fluoroscopia. Y evidentemente, pues no es lo mismo hacerlos sin protección que utilizar una protección de guantes radiológicos. Pero cuando tú ves que se desplaza, tienes la certeza de que puedes tener una punción más segura. Además, puedes utilizar, si no quieres radiarte, puedes utilizar un clamp y con el clamp ser directamente lo que vas a empujar desde afuera del riñón y ver cómo se aplastan las cavidades. Cuando estás ahí, pones encima la aguja y es muy fácil guiarte. Entonces, esas técnicas hay técnicas que, pues ahí están descritas y que se siguen utilizando. Ahora bien, aquí vemos el uso de un balón de oclusión. No siempre se consigue que la guía pase fácilmente a las cavidades. Como aquí en este ejemplo que yo les muestro, sí se logra que la guía pase directamente al uréter. Y entonces, bueno, todo es felicidad. Pero en muchas ocasiones es necesario tener este tipo de catéteres que ven del lado derecho, que nos van a permitir darle la vuelta a la guía y dirigirla al uréter, porque lo ideal es que la guía pase ya directamente al uréter para protección del paciente, para que todo sea más fácil. A veces incluso la guía se queda atorada en el sistema calicial y hay que utilizar algunas técnicas como estas, en las que lo que hacemos es pasar un poco de líquido, un poco de agua, que eso además de que nos va a permitir aclarar, limpiar el contraste y estar seguros de que la punción fue correcta, nos va a permitir empujar un poco la piedra y generar un poco de espacio, o bien incluso dilatar el infundíbulo. Dilatar el infundíbulo para que nuestra dilatación, es una dilatación con agua, sea mucho más sencilla y mucho más fácil. Y entonces viene la parte de la dilatación. Hay 3 métodos de dilatación, básicamente, los dilatadores metálicos o dilatadores coaxiales, que va metido uno adentro de otro hasta que logremos el French que nosotros queramos alcanzar. Los dilatadores plásticos o de Amplatz, diseñados por un radiólogo, el doctor Kurt Amplatz, en donde se va metiendo uno por uno, de manera secuencial, los dilatadores hasta conseguir el acceso al interior de las cavidades renales, o bien la utilización de un diseño del doctor Ralph Kleiman, que es el balón dilatador, que tiene una serie de marcas radioopacas que te permite identificar la profundidad en donde vas a colocar el balón y eso dilatarlo. En el año 2001, un médico italiano, el doctor Frattini, diseñó la técnica de dilatación de un solo paso, que esto es, una vez que ya consigues la punción, logras el paso de la guía a las cavidades y vas a pasar directamente el dilatador, tal vez haber metido antes un dilatador facial, puede ser un 10 French, pero vas a pasar directamente el dilatador con el que vas a trabajar. En este caso, por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar la dilatación en 24 French. Pasas directamente en un solo momento el dilatador, eso se llama dilatación en un solo paso o one shot, y posteriormente utilizas tu camisa de acceso, ahí la dejas para que ya puedas romper la piedra e ir extrayendo los fragmentos. Esas son las 4 técnicas de dilatación disponibles. Me voy a saltar este video. Lo que sigue sería la nefroscopia y la fragmentación de la piedra. Ya sea que hayamos decidido utilizar un litotriptor ultrasónico, neumático o el láser. Jan Julie también nos habló sobre esto, sobre las modalidades de fragmentación. Dustin, yo creo que no vale la pena repetir eso. La extracción de las piedras.
A mí personalmente ya no me gusta utilizar esta pinza tridente. Me parece un poquito ruda y tosca. Prefiero utilizar estos graspers para cirugía percutánea que son de punta redonda. Lastiman mucho menos, o incluso estas pinzas que se les denominan pinzas de coágulo. En muchas ocasiones estas pinzas son muy útiles cuando se utilizan tractos miniaturizados, porque son muy, muy delgaditas y aunque sean tridentes te permiten la extracción correcta de las piedras. Y bueno, lo ideal también es contar con una de estas pinzas que tienen punta en forma de cesta, como si fueran una canastilla de dormia. Son sumamente útiles. Lo ideal al momento de hacer la fragmentación es que contemos con piedras o fragmentos grandes para que podamos sacarlos directamente a través del tracto percutáneo y ahorrar tiempo y evitar que se hagan fragmentos pequeños que se nos queden en forma de una piedra residual. Entonces, miren, en México no todos están disponibles este tipo de instrumentos. El Perk and Circle es el único que tenemos disponible, pero yo tuve la oportunidad de conseguir un Perk and Compass, que es cuando tienes este tipo de fragmentos muy pequeñitos, es de mucha utilidad. Es de mucha utilidad, tiene una forma como de red en la punta, existe la versión de canastilla para hacer las ureteroscopias, y cuando hay fragmentos muy chiquititos es de mucha utilidad. La realidad es de que no son fáciles de conseguir, pero bueno, hay que tratar de tener todos los instrumentos a la mano. Y el Perk N-Gage, que también es para como la N-Gage de la ureteroscopia, que te permite un agarre frontal de las piedras. Y bueno, también aquí se llega a utilizar la técnica de la aplicación del coágulo para la extracción de los fragmentos. Algo que también es muy importante aquí en la planeación preoperatoria es lo que le llaman el torque. Es decir, que normalmente cuando hacemos el acceso por el cáliz inferior, pero tenemos que desplazar mucho el riñón, en ocasiones, vean, se logran posiciones en donde la movilidad del riñón es tan amplia que nos permite acceder a la parte desde arriba hacia abajo y poder limpiar cada uno de los casos. Hay que tener mucho cuidado porque el torque puede hacer que el riñón se desgarre y que sangre. Entonces hay que hacerlo con mucho, mucho cuidado. Una vez que ya vimos y sacamos todos los fragmentos y dejamos limpio, lo ideal siempre va a ser, incluso viene recomendado en las guías europeas y todo esto, es contar con un cistonefroscopio flexible. El cistonefroscopio flexible nos va a permitir visualmente asegurarnos de que no haya fragmentos residuales en ningún lado. Y de ahí viene el punto donde la importancia de la cirugía combinada. El ESIRS, la cirugía donde tú puedes tener ureteroscopia y percutánea simultáneamente, creo que es la más importante y lo que más fácilmente nos va a permitir tener al paciente libre de piedras. Pero no siempre está disponible para nosotros. Por ejemplo, para nosotros eso significa, hacer un ESIRS, significa 2 folios para el paciente, lo cual significa un gasto mayor. Entonces, a veces no sabemos si vale la pena o no. Además de que tenemos idealmente que tener 2 torres, idealmente tenemos que tener 2 cirujanos, y bueno, pues los costos se van incrementando. También a veces es muy frustrante que tú ves una piedra residual con el equipo flexible y pues tienes que hacer los intentos, pero para canastearla, porque no puedes utilizar el láser. Si utilizas el láser, te van a hacer un cargo adicional y es como una segunda cirugía. Entonces puede ser mucha frustración. La parte de la finalización de la cirugía, pues básicamente habrá 2 opciones, con nefrostomía y sin nefrostomía. Siempre, de primera instancia, dejar nefrostomía es una buena opción. ¿Por qué? Porque te va a permitir regresar más adelante. En teoría te va a ayudar a que quede algo apretando un poco las cavidades del riñón y va a ayudar con el sangrado, puede ayudar un poco, incluso hasta de consuelo para el cirujano. Pero lo que es cierto es de que tienes que evaluar muy bien cuándo vas a dejar un paciente sin nefrostomía. ¿Qué nefrostomía utilizar o qué calibre? Pues va a depender de lo que hayas tenido y de las posibilidades de fragmentos residuales. Dejar un estándar de 20 es una buena opción, pero se pueden dejar con la finalidad de que el paciente tenga menos dolor, sondas mucho más pequeñas. Y lo que es cierto es de que nunca te vas a arrepentir de dejar una nefrostomía. Si el paciente a las 24, 48 horas haces una evaluación y ves que no tiene piedras residuales, le puedes quitar la sonda sin mayor problema. Te puedes arrepentir de haber dejado a un paciente sin nefrostomía y que se te haya quedado un fragmento residual pues más o menos grande. Y entonces, miren, hay pacientes que en posición prona puedes hacer hasta 3 punciones distintas. ¿Con qué? Pues y dejarlo tubeless. Cuando no tienes un sangrado activo, cuando estás seguro de que tu paciente quedó libre de piedras, pues lo puedes dejar así. O bien, sencillamente dejar 3 punciones en posición supina, dependiendo de cómo se haya desarrollado cada caso. Entonces, bueno, insisto, la planeación preoperatoria es fundamental.
cada vez vemos mucho menos este tipo de circunstancias en donde se hacen múltiples punciones. Ya cada vez vemos mucho menos eso. Creo que vale la pena dejar un fragmento residual y ya estas circunstancias que son verdaderamente sorprendentes de multiplicidad de punciones, creo que vale la pena mejor hacer un segundo tiempo flexible con la finalidad de brindarle al paciente menor daño incluso en la función renal. Pero no todo se puede. Las planeaciones, como yo les digo, la planeación preoperatoria es fundamental. A veces hay casos donde tú crees que no vas a poder hacerlo todo en un solo tiempo y al final siempre se consigue. Entonces, una cosa son las expectativas y otra cosa va a ser la realidad. Ese tipo de sistemas en paralelo casi siempre nos obliga a tener más de una punción para poder dejar al paciente libre de piedras. Incluso como en este caso que nos había, a pesar de 2 punciones, nos había quedado un pequeño fragmento residual y pues buscábamos la forma, buscábamos el método, intentábamos empujarlo con la aguja, intentábamos moverlo, pasamos líquido, contraste y nada, fue imposible. Estaba en un cáliz muy paralelo, era prácticamente imposible, pues se hace una tercer acceso percutáneo con la intención de en un solo procedimiento dejar libre al paciente. Ahora bien, Peter Alken ya había desde hace muchos años utilizado esta cánula, que la finalidad es que protejamos nuestra sonda de nefrostomía. Cortamos la punta del globo de la sonda Foley y dejamos esta cánula al interior para poder sacar directamente el tubo y no tener que cortarle la Y de esto. O si no, pues anudamos una seda en la Y para poder salvar nuestra camisa. La realidad es de que ahora que ya tenemos equipos desechables o los sets de percutáneos, ya no nos preocupa tanto, cortas la camisa de acceso y no hay mayor contratiempo. Ahora bien, cuando se decide hacer una cirugía tubeless, el método más barato de dejar a un paciente tubeless es utilizar un taquete o un plug de taquete estéril de gelatina, ¿no? Entonces, esto lo único que se hace es hacer el plug y dejarlo dentro del tracto percutáneo. Hay una serie de cosas, Tisucol y muchas otras cosas, pero la realidad es que termina siendo muy costoso. Muy, muy, muy costoso. Yo ya tengo por ahí, si alguien quiere ver la técnica de cómo se coloca, por ahí lo pueden ver en alguno de mis videos de YouTube. Lo único que se hace es, se pone un poquito de medio de contraste en la punta del plug para que lo dejes. Y lo ideal es que dejes un pedacito dentro de cavidades renales, un pedacito más en el parénquima renal y un poquito fuera. Creo que la principal utilidad que nos da este plug no es realmente para detener el sangrado, sino para evitar extravasación de orina o de líquido, porque hace eso, justamente un poquito de sellado. Y yo personalmente trato de no dejar un catéter doble J después de una cirugía tubeless, aunque pues, evidentemente tiene la función de drenar toda la orina, drenar los fragmentos que nos pudieron haber quedado. Yo prefiero que si tuve la duda de que me quedó algún fragmento residual, dejo el open end o dejo el balón de oclusión y lo quito a las 24 horas. Pero esos son pues como trucos o técnicas para la cirugía percutánea. Ahora bien, hablemos de la miniaturización. A mí me gusta mucho el básquetbol y tal vez muchos de ustedes son muy jóvenes no lo sepan, pero en los finales de los 80s y de los 90s hubo un jugador de básquetbol que era Muggsy Bogues. Era un jugador de 1,60 m que pues brilló en la NBA, en un mundo de gigantes. Y es que la miniaturización tiene sus talentos. Para poder llegar a la miniaturización es muy importante que conozcamos cómo ha sido la evolución en el diseño de los nefroscopios. Este que vemos de este lado es un nefroscopio de primera generación. El nefroscopio de primera generación tiene esta forma como de media luna, por donde va a pasar la irrigación, y en este lado la óptica, y en estas esquinas la luz para la visión. Pero si se dan cuenta, hasta acá, hasta el fondo, aquí es donde viene la instrumentación. Entonces, lo que hizo la compañía cooperativa Richard Wolf es hacer este mismo diseño, pero en una sola pieza, un solo tubo. En un solo tubo, hasta la punta, colocó otra vez los sitios de la irrigación por el canal de trabajo, los sitios de iluminación y los sitios de visión. Eso fue lo que permitió el desarrollo de los tractos miniaturizados a largo plazo, el diseño de los nefroscopios. En el año de 1998, Stephen Jackman, él lo que se dedicaba era hacer cirugía en niños. Entonces fue el primero en utilizar tractos miniaturizados para eliminar piedras del interior del riñón. El doctor Sven Lem, junto con la cooperativa Richard Wolf,
fueron los primeros en acuñar el término de mini PERC o mini PCNL, utilizando un tracto 18 French y este tipo nuevo de diseño, que lo que tenían era, no en contra, pero ese era el diseño, es el diseño de esos nefroscopios, es que la punta es ovalada. De ahí que la compañía Storz, de la mano del doctor Judo Nigle, en el 2007 diseñaron lo que se conoce como MIP, que son tractos miniaturizados, que pues, empezaron en 18 French y de ahí fueron bajando 16, 14, 12 French. Y bueno, pues de ahí se desató toda una serie de nuevos diseños para lo mismo. Lo que a mí no me gusta tanto del MIP de Storz es que tienes que tener 3 lentes distintas para tener la enorme variedad de camisas disponibles y la talla, por decirlo así, que quieras utilizar. A veces nos confunden los términos y el término Super Mini PERC, que por ahí lo pueden encontrar, hace referencia a la utilización de succión en un tracto miniaturizado. Pero no es que sean más pequeños, son solamente también tractos desde el 18 hasta el 12 French, pero el Dr. Zeng fue el creador de este término y al ratito lo vamos a desglosar un poco más. Yendo cada vez más hacia abajo en la miniaturización, el Dr. Janak Desai, que está en la ciudad de Ahmedabad, lo que hizo fue utilizar una lente 3 French y una serie de cánulas 11 y 13 French. Entonces, vean cómo todo se va haciendo cada vez más delgadito. Utilizar estos nefroscopios de 3 French conectados a una cánula. Y esta cánula va a ser por donde, evidentemente, no hay otra forma más que utilizando láser, nos va a permitir la fragmentación y la destrucción de las piedras. Y bueno, todavía más pequeño que esto es lo que se conoce como la aguja que todo lo ve. Y esto fue diseñado por 2 personas, el doctor Mahesh Desai de India y el doctor Bader de Alemania, junto con otra serie de gente muy dedicada a este tipo de cosas. Pero básicamente lo que es utilizar una aguja, como si fuera la aguja de Beres, y este tipo de lentes que miren qué flexibles son, y pues evidentemente eso va a aumentar los costos, pero eso ya es el punto más pequeño de la miniaturización de los tractos percutáneos. Y bueno, pues evidentemente ellos dos, junto con una serie de médicos, diseñaron las técnicas para la fragmentación en casos de piedras muy chiquititas y tal vez en un cáliz inferior con de varias alteraciones anatómicas. Tal vez sea más fácil hacer la punción directamente sobre la piedra cuando el infundíbulo está muy angosto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del tracto miniaturizado? ¿Cuáles son más efectivos para dejar libre de piedras? ¿Qué tanto se daña entre una dilatación estándar y una dilatación miniaturizada? Si el tracto estándar fue el favorito durante más de 25 años, ¿vamos a cambiarnos ya a hacer puros tractos miniaturizados? Y la otra es, si yo siempre utilicé tracto estándar, ¿voy a cambiar ahora a tractos miniaturizados? Todo esto tiene que ver con el efecto Venturi y el efecto Bernoulli. El efecto Venturi es cómo los fluidos de líquido a través del canal de trabajo nos permiten el paso de los fluidos y de los líquidos. Esto lo que va a generar es el famoso efecto Bernoulli. El efecto Bernoulli fue sumamente estudiado también por el grupo de Storz y el doctor Judo Nigle, en donde vean cómo se evaluaban las diferentes camisas, las externas todas negras, y vean este tipo de nefroscopios de media luna o el nefroscopio de ovalado de Wolf. Y entonces se vio que en este tipo de diseños, en donde todo era circular, el efecto de vaciamiento, el efecto vacuum, el efecto Bernoulli se potenciaba. Este es el efecto que te permite, a través del paso del líquido, jalar la piedra que tú tienes o que se venga arrastrando lentamente. Y está relacionado con la cantidad de líquido que se está administrando y el diámetro de la camisa que se utiliza, siempre que tu equipo sea un equipo de punta redonda. Y eso fue muy importante porque eso le dio una versatilidad enorme. Ahora bien, hablando un poco sobre las lesiones del parénquima renal. Cuando Olivier Traxler, que es uno de los endurólogos más famosos del momento, que está de moda, estaba haciendo su entrenamiento en Estados Unidos, publicó este trabajo, vean, estamos hablando del año 2001. En él lo que utilizaba era riñones de cerdo y utilizaba diferentes métodos, diferentes calibres para ver cómo se producía lesión en el interior de los riñones. Posteriormente, cuando ya Olivier Traxler regresa a París y ya se vuelve el endorólogo más famosón, en el 2016, sus fellows de en aquel momento, Michele Talzo y Esteban Emiliani, replican este estudio. Y ahora lo que hacen es que lo hacen en riñones de cadáver.
Y entonces vean, utilizan diferentes tractos miniaturizados, diferentes. Evidentemente lo que buscan en este trabajo es ver la dilatación, el área de dilatación, pero la cicatriz que deja. Porque tú piensas que vas a hacer una dilatación a 24, pero la realidad es, o por ejemplo a 30 French, tú piensas que vas a hacer pues 30 French, no, la realidad es que el área de lesión sobre el tejido puede ser incluso unos cuantos centímetros más grande. Y cuando se utilizan ya riñones cadavéricos de humano, la lesión es mucho mayor. Y entonces vean estas imágenes. No es lo mismo hacer la dilatación secuencial con Amplats que la dilatación con Alken de manera secuencial. Y no es lo mismo tenerlo en riñones de cerdo que en riñones cadavéricos. Entonces, bueno, tampoco era lo mismo utilizar el balón dilatador a las 20 o a las 30 atmósferas. Es decir, siempre va a haber una lesión más grande al parénquima renal de lo que tú estás utilizando para dilatar al paciente. Por eso es de que hay que seleccionar muy bien lo que vas a utilizar con la planeación preoperatoria. Además, este artículo me gusta mucho porque también está hecho allá en Muljibai Patel, en India. Es un estudio que claramente estima que uno de los factores fundamentales para el sangrado del paciente va a ser el tamaño del tracto. Entre más grande es el tamaño del tracto, las posibilidades de sangrado también van a ser mayor. Evidentemente, hacer múltiples punciones pues, y tiempo operatorio prolongado también se va a relacionar. Pero por eso es que nosotros tenemos que ser muy cautelosos en la selección de los tractos. Este es un metaanálisis súper bonito, súper grande y que no nos daría mucho tiempo de analizar ahora. Pero las conclusiones básicas de este estudio, si tienen la oportunidad de leerlos, muy bueno. Fíjense qué importante es que los tractos miniaturizados son muy eficaces y muy seguros, tanto como los tractos estándar. Hay muchos errores, mucho problema a la hora de reportar en la literatura. Por lo tanto, la calidad de la evidencia no fue tan buena. Muchas veces son estudios pequeños, de menos de 100, 150 casos, o bien son series de casos de un solo brazo que no se tiene el seguimiento correcto. Solamente 2 fueron ensayos clínicos aleatorizados, y eso genera problemas. Genera problemas de heterogenicidad, sesgo y confusión, por lo cual se seleccionaron muy pocos casos. Además de que no se hace tanta descripción de las piedras. Por lo tanto, es muy importante hacer ensayos clínicos controlados para evaluar todo esto. Ahora, vean, este estudio es un estudio liderado por el doctor Jorge Gutiérrez, que a mí me gusta mucho también porque nos ayuda con un algoritmo a saber cuál es la forma o una recomendación de cuándo utilizar un tracto y de qué tamaño. Si tienes unas piedras muy, muy grandes, 4 centímetros, independientemente de la cantidad de sistemas de cálices ocupados, pues utiliza un tracto grande, utiliza un 24 o 30 French. Ya acá, a mí en lo personal me gusta de manera estándar utilizar un 24. Ahora bien, si tu piedra va teniendo algunos de estos otros factores, si es un niño, evidentemente vas a utilizar un tracto miniaturizado. Cuando ha fracasado la litotripsia extracorpórea, cuando tiene factores desafortunados o desfavorables para hacer ureteroscopia flexible, bueno, pues utilizar un tracto a lo mejor grande 20, pero sigue siendo un tracto reducido, puede ser de mucha utilidad. O bien, esto es muy importante, cuando vas a utilizar un tracto de apoyo, si vas a hacer una punción del cáliz superior, y si tienes la posibilidad de tener un tracto reducido, haz una punción con un tracto miniaturizado, va a ser mucho mejor para el paciente. Y evidentemente cuando te vas teniendo piedras cada vez más pequeñas, en niños, piedras muy duras, la anatomía desfavorable, un infundíbulo muy estrecho, pues tal vez sea una mejor indicación para hacer tractos cada vez más pequeños o miniaturizados. Me gusta mucho este diagrama que hicieron. Ahora bien, el doctor Guido Giusti en el 2006 publicó este estudio, donde él simplemente decía, miniper, no gracias. Y él pues tuvo una experiencia utilizando tractos miniaturizados, vio que la realidad es, en ese estudio, que para él no le gustaba y que realmente la experiencia no había sido tan buena. El mismo doctor Guido Giusti, junto con el doctor Mahesh Desai, unos cuantos años después, en el 2017, hace una nueva revisión, dice que sí, durante 20 años utilizó tractos miniaturizados, pero que bueno, esta es una nueva herramienta que tiene muy buenos resultados y poca tasa de complicaciones. Entonces, se puede cambiar de opinión en el tiempo.
Evidentemente, en pacientes pediátricos, la utilización es súper importante de los tractos reducidos y quiero mencionar rápidamente esta aportación del Super Mini PERC, que ya dijimos que no es otra cosa más que tracto miniaturizado utilizando la succión. A mí me gusta mucho hablar de esto porque la succión es un instrumento nuevo que tenemos a nuestro alcance. Lo único que se hace distinto es un tracto miniaturizado en donde se utiliza un puente que va conectado a la succión. Y entonces, evidentemente, en manos expertas, el doctor Zeng tiene muchísima experiencia. Vean, por ejemplo, estos son tweets del doctor Matthew Bultitude, que él es editor del British Journal of Urology, él está en Londres, y él describe en una cirugía en vivo realizada por el doctor Zeng una piedra de 3.5 centímetros guiado por punción por ultrasonido, utilizando parámetros de láser de 30 Hz y 0.2 joules, 20 minutos para dejarlo libre y totally tubeless, es decir, no dejó ningún tipo de tubo ni nada. Probablemente no lo hubiera creído si no lo hubiera visto. Entonces, la verdad es que la técnica es muy buena, la técnica tiene perfectas indicaciones y en manos de gente experimentada es mejor. Lo que se hace es simplemente sacar la lente para que los fragmentos que se obtuvieron con la destrucción láser puedan sacarse directamente por la succión. Y entonces, bueno, es importante conocerlo. Entonces ya, a manera de conclusión, algunas de las conclusiones ya para cerrar esto es las técnicas estándar, los tractos estándar, desde 30 hasta 24, evidentemente una buena indicación es en cálculos coraliformes, pero sabemos que tienen mayor posibilidad de sangrado. Podemos utilizar cualquier versatilidad de fragmentación que tengamos a nuestro alcance. Cuando utilizamos tractos mini o tractos desde 14 hasta 20, pues va a ser como apoyo a un cálculo coraliforme, o bien cuando estamos haciendo un ESIR, si tienes esa posibilidad de hacerlo, adelante, es fabuloso, o simplemente como apoyo a cirugía percutánea. Y de misma manera, en estos tractos pues, prácticamente hay sonosondas y para los diferentes métodos de litotricia y de fragmentación. Cuando ya se utilizan tractos muy pequeños como el UMP de Janak Desai o MicroPERC, evidentemente tiene que ser un cirujano experto, porque siempre la punción va a ser la más importante y tiene que ser exacta. Además de que siempre se tiene que utilizar láser, y si no tienes el láser disponible, olvídalo, eso no es un procedimiento para ti. Entonces, existe una relación inversa entre el tamaño del tracto y el tiempo operatorio. Un tracto miniaturizado siempre te va a llevar más tiempo para eliminar por completo la piedra. Y eso tiene mucha lógica. Existe una relación inversa entre el tamaño del tracto y el sangrado. Entre más grande sea el tracto, el sangrado va a ser mayor. Creo que sería relación directa, ¿verdad? Entre el tamaño del tracto y el sangrado. Y esto es porque se hacen cosas distintas. Unos están diseñados para una cosa, otros están diseñados para otra cosa. Y algo que es muy importante es que en los tractos miniaturizados puede haber una visión reducida si la punción tiene sangrados. Entonces, por eso es que la punción tiene que ser muy exacta para poder accesar a las cavidades del riñón. Y pues básicamente eso es lo que yo les quería platicar. Muchas gracias. No sé si tengan preguntas. Hola, Edgar. Muchas cosas. Wow. Oye, a mí me queda porque cada vez estamos, yo soy andrólogo, ustedes y todos lo sabes, pero finalmente tenemos que hacer estas partes de endourología y como parte de nuestro entrenamiento de urología general. ¿Hasta dónde vamos a llegar? O sea, cuando empezamos hace mucho tiempo con la parte de la laparoscopía, yo me acuerdo uno de mis maestros, el maestro Orozco en nutrición, hizo su primera laparoscopía y después abrió al paciente para saber si había quedado bien la vesícula, ¿no? Que todo estuviera hecho, estuviera perfecto. Eran los primeros avances a toda esta parte de cirugías de mínima invasión. Ahora, en estas situaciones de cirugías de mínima invasión en neurología, ¿hasta dónde vamos a llegar? O sea, el hacer el menor daño es lo mejor, aunque tal vez no veamos, o buscar nuevas técnicas para hacerlo. ¿Quién sería nuestro paciente ideal? Hijo, pues mira, yo creo que es tan amplio, ¿no? La variedad, porque no es lo mismo tener el procedimiento en un paciente delgadito que en un paciente gordo. No es lo mismo tener en un paciente con cultivo positivo que en un paciente con cultivos negativos. Entonces, yo creo que esa es la ventaja de la endourología, que tienes que seleccionar qué herramientas vas a utilizar, qué armas vas a usar para tratar cada caso distinto. Entonces, por ejemplo, hay quien ya se atreve a decir hoy día que la cirugía percutánea ya va a pasar de moda y que gracias a los láser de fibra de tulio
todo lo vas a poder hacer con flexible, porque la capacidad de destrucción de las piedras con estos nuevos láseres son fantásticas. Pues quién sabe, ¿no? No lo sabemos, el tiempo se va a encargar de decirlo. Probablemente esa sea una de las cuestiones más aventuradas a decir, pero pues eso es el tema que está de moda actualmente, ¿no? Oye, y para los residentes, tenemos residentes de primer año, segundo, tercero, ¿no? Y ayer platicaba con varios residentes de primer año y decían, sí está bien padre las clases, pero muchas veces todavía después de 2 meses, porque a muchos de ellos les tocó un mes, una semana antes de que entráramos a tiempos COVID, todos estos tipos de procedimientos, estos tipos de temas, a pesar de que ya estamos dentro de urología, los vemos como muy lejanos. ¿Cómo le puedes explicar a un residente de primer año, de primer año, que poco a poco vamos a llegar a hacer esto, que seguramente al cuarto año ya vamos a contar con tecnologías, no se desesperen? Cuéntanos, Edgar. Mira, yo por eso siempre trato de tocar estos temas de simulación, porque es fundamental para que todos tengan aprendizaje, ¿no? Entonces, si bien es cierto que hay cosas muy novedosas, podemos echar mano de estos sistemas caseros, por decirlo de alguna manera, para generar la simulación. Ahora tienen la ventaja los jóvenes de que pueden ver videos, tutoriales, casi de todo, y lo mismo hay para cirugía percutánea. Hay cientos de personas que ofrecen tips para iniciar la cirugía de diferentes formas. Entonces, ese es un gran método de enseñanza, ¿no? Porque a veces es muy difícil entender las técnicas de punción y aunque te lo expliquen en una clase aquí rápida, no hay como verla en el quirófano, no hay como estar ahí metidos. Y bueno, eso tendremos poco a poco que regresar, ¿no? A nuestra normalidad. Nosotros nos quedamos como con 26 casos operados este año y un friego de pacientes retrasados. Entonces, yo creo que eso nos pasa a todos y en todas partes del mundo, y con los oncológicos y con los reconstructivos y con un montón de pacientes. Eso, pues, va a pasar así. Entonces, pues, ni modo, tendremos que irnos adaptando y tenemos que ir seleccionando a nuestros pacientes y tratar de resolver las urgencias más importantes. No nos desesperemos, poco a poco va a llegar nuestro tiempo. Carlos, si tiene una pregunta del doctor Armenta. Sí, dice, doctor Beltrán, muchas gracias por la plática. Pregunta, ¿qué tanto ha transicionado el uso del ultrasonido para la punción? Y la segunda, ¿es más técnico para cuando deja nefrostomía para fines de sangrado o la deja abierta, la deja cerrada? ¿Qué es lo que tú recomiendas, Edgar? Mira, mi evolución ha sido muy tórpida para los ultrasonidos porque yo me compré un ultrasonido alámbrico en China y lo hemos utilizado muy poquito. No tengo ultrasonido disponible en quirófano. He utilizado los ultrasonidos inalámbricos de muchos que venden por ahí. La realidad es de que para mí, en mis manos, no son tan buenos. Tienen un desfase, un delay, un retraso en la transmisión de la imagen y pues eso genera mucho estrés cuando estás funcionando el riñón. Pero bueno, yo creo que si tienes un ultrasonido de buena calidad, de buena imagen, yo creo que vale la pena irlo metiendo, ir haciendo experiencia poco a poco, ¿no? Por un lado. Por otro lado, la nefrostomía, bueno, casi siempre dejamos una nefrostomía en punta de sonda con la sonda Foley, pero por ejemplo en India utilizan una Nelaton rígida, y la fijan con una seda al final de la piel y nada más. Entonces, mi práctica habitual es dejar 6 horas cerrada la sonda de nefrostomía para que haga un coágulo, lo que genera sangrado o no, y después abrirla. Hay casos e incluso circunstancias donde la dejo 24 horas cerrada y espero. Por lo cual es muy importante que el paciente tenga una sonda Foley transuretral para que tú estés viendo y evaluando la orina que está saliendo y qué color o qué sangrado está teniendo, ¿no? Tiene una cruz, no me preocupo mayormente, ¿no? En mi práctica eso es lo que normalmente hago. Sí, ¿crees que tenga alguna indicación en la nefrolitotomía percutánea ambulatoria? Pues mira, yo creo que sí es un caso muy seleccionado, un paciente en donde es una piedra piélica muy accesible, una piedra que incluso el paciente se llevó anestesia regional, de esas piedras que hasta gusto te dan, ¿no? O que la sacas completa o que la partes en 2 fragmentos, sacas 2 fragmentos. Casos muy seleccionados puede ser de utilidad. Reduces costos, a lo mejor no le dejas nefrostomía y reduces dolor para el paciente. Casos selectos sí, pero la gran mayoría de nuestros casos no son así. La realidad es esa. ¿Tu tiempo de estancia, Edgar, en tu experiencia como tal? Nuestro promedio es 4 días. ¿Por qué? Porque ingresamos al paciente un día antes, el día que lo operamos, y lo observamos un par de días más. Nuestro promedio es así, 4.
Podría reducirse, sin duda, ¿eh? Ok. Bueno, Luis, con respecto a lo que decías de las técnicas y de lo que se hace, bueno, Edgar tiene perfectamente bien el mini perk. Ahí en la raza hacen mini perk. Nosotros en energía también tenemos ya el mini perk. Yo creo que los que hemos hecho mini perk hemos experimentado en stores con este del Hawk y que yo creo que son los que dos grandes equipos se mueven y es una vez que lo usas la primera vez es como adictivo y sigues haciendo mini perk. Yo creo que va a tener la tendencia a realizarlos con puro mini perk y el residente lo va a ir adquiriendo. Pero sí creo yo que a veces el que tú pongas a practicar a una persona en una fruta, en algo improvisado, a veces a los residentes lo toman como muy a la, como que no lo aprovechan, creo yo, en mi punto muy personal, y a veces eso, pues creen que no les va a sacar fruto, y sí, créanme que sí, la punción es el feeling es lo más importante. Como aprender a inyectar, ¿no? Sin lugar a duda. Pues yo creo que vamos a hacerlo todos, hacer algo bien interesante y sobre todo muy bueno conforme vamos avanzando con los tiempos. Entonces, todos los residentes que nos están viendo, aprovechen. Muchos de ustedes van a terminar haciendo, porque es una de las favoritas hacer endourología, es de las subespecialidades favoritas. Ahora, yo creo que la más favorita es la laparoscopía robótica, después siguen ustedes con endouro. Y al final, muy al final queda andro, pero bueno, es algo lindo. Cuando La no verdad es que el tienen, espermatozoide no les gusta a todos. no hay problema, todos terminan con disfunción eréctil en algún momento de la vida y ahí los vamos a estar viendo a todos ustedes. Muchísimas gracias, Edgar. Yo creo que logramos algo bien interesante y bien bueno. Carlos, muchísimas gracias también contigo. No sé si está por ahí Cristian Acevedo, pero creo que tenía un problema con el sonido. Pero pues ahí estás, Cristian. Listo, aquí estoy. Listo, Cristian, pues vámonos vamos a poner... Felicidades a todos. Exacto, es que lo hicieron todo muy bien, estamos muy contentos. Todas estas pláticas las vamos a dejar y van a estar todas listas a partir del día. Esperamos la semana próxima, ha habido un pequeño retraso, pero esperamos tenerlas la semana próxima en la página de la Sociedad Mexicana de Urología para que todo el mundo pueda aprovechar todas y cada una de estas sesiones y estas pláticas. Y yo creo que con ver estas pláticas, echarse un maratón de residentes virtual, podemos completar perfectamente bien nuestro examen del consejo, los exámenes del PUEM nos puede ir perfecto. Álvaro, échame por favor la trivia del día de hoy. Cristian, ¿qué pregunta tendremos para el día de hoy, Cristian Acevedo? Pues podemos preguntar. Ya preguntaste películas, algo de cine, algo de arte. Pues échate una pregunta de tu película favorita. Bueno, ¿cuál es el nombre del actor principal de La vida es bella? Tómala, cachetón. Esa es una muy buena pregunta. La vida es bella, actor principal. Buongiorno, principessa. Creo que ya están contestando. Roberto Benigni dice Luis Eduardo Jauregui. ¿Cómo ves, Cristian? Sí. Nuevamente, Exacto. les prometo que nadie, como se dieron cuenta, la improvisó Cristian ahorita. Luis Eduardo Jauregui de nutrición, yo creo que pues, ni modo, ganaste ahora tú tus 300 morlacos a través de un Uber Eats. Afortunadamente ustedes en nutrición tienen un conductor de Uber, pues que este cuate nos traiga, haga el favor de traernos todos los Uber Eats. Cristian, pues ganó otra vez nutrición. No, conste que no hemos metido mano, nadie de nosotros. No, está bien. Se ve que ¿No? Saúl, Audrey, Alejandro Juárez, el espectador anónimo. Al espectador anónimo, ¿cómo vamos a saber quién ganó si pone que es espectador anónimo y no se registra? Pero bueno,
Ya ganaste, Luis Eduardo Jauregui. Ya la hiciste. Échame la música, por favor, Álvaro. Y vamos mientras ponemos esta. Gracias por tu